Ya, Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos al Club de Contadores. Como siempre, un placer tenerles en plataforma. El día de hoy presentamos la tercera y última sesión de cómo llenar correctamente la DJ anual, impuesto a la renta 2022, en su formato empresas. Con nosotros se encuentra nuevamente nuestro invitado, el doctor Fernando Fiopeda, a quien damos una vez más la más cordial bienvenida. Sin más, doctor, le cedo los micrófonos y las pantallas para que pueda iniciar. Adelante. listo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes con todos. Llegamos a esta última fecha, esta última sesión de nuestro curso Cómo llenar correctamente la declaración jurada anual del impuesto a la renta 2022, en el caso del formulario virtual 710 empresas. Solamente como un resumen de nuestros temas. En el primer día analizamos los conceptos vinculados a los ingresos grabados, las rentas grabadas con el impuesto a la renta. Analizamos el tema de costos y adelantamos un poquito el tema de gastos, los gastos deducibles, cuáles eran las condiciones para poder deducir gastos, los principales sobre todo. El día de ayer culminamos con el análisis de los gastos, respondimos también muchas consultas de los participantes, de los asistentes, y empezamos con el análisis del formulario virtual 710. En esta última fecha, en este último día, vamos a terminar con el formulario, con el análisis del formulario, tanto en su versión completa como en su versión simplificada. Un tema adicional, vamos a avanzar un poquito, un tema adicional, envié material adicional para los que estén interesados. Envié un caso práctico integral que elaboramos hace poco en un libro que editamos, y también enviamos una explicación acerca de las casillas, de las principales casillas de la declaración jurada anual, que es una información pública que SUNAT colgó en su página web hace algunos días. Entonces, para los interesados, podríamos coordinar más tarde con el administrador para que les pueda enviar esa información o quizás lo pueda colgar en la plataforma. Eso lo veremos en su momento. Entonces, vamos a continuar, por favor, sin antes recordarles que tienen todas las puertas abiertas para hacer sus consultas, de cualquiera sea, y bueno, yo voy a estar gustoso de poder conversar con ustedes, coordinar, responderles, darles algún comentario por lo menos. A ver, entonces creo que nos quedamos por aquí. A ver, corríjame por favor. Creo que nos quedamos a ver, creo que por aquí nos quedamos, a ver. Si no hay dudas, si no hay consulta de los participantes, entonces voy a continuar, por favor. No obstante, pueden en el desarrollo, pueden enviar sus consultas, pueden coordinar con la señorita Blanca para que les pueda dar acceso al micrófono para que puedan manifestar sus consultas. Habíamos visto la sección identificación del formulario virtual 710 en su versión completa, y ahora, no, sí estamos todavía en identificación. Analizamos la información general, analizamos también los principales socios y accionistas, ¿no?, de la empresa. Tenemos que consignar en esta pestaña los accionistas, bueno, los socios de la empresa, ¿no?, hasta un número máximo de 100. Si hay más accionistas todavía, entonces ya lo presentamos como consolidado. Pero el número máximo que se permite en esta opción es 100 personas. ¿Y qué pasa si fuera una empresa unipersonal? Bueno, simplemente marcamos la opción no, para que no se habilite las opciones de esta pestaña. Pasamos a la siguiente pestaña, que es alquileres pagados. Y aquí hay que ser un poquito críticos con el concepto de la pestaña, alquileres pagados. Uno entendería de que son alquileres que la empresa como arrendataria ha pagado durante el ejercicio, pero en realidad debería entenderse que son alquileres devengados durante el año 2022. O sea, alquileres en donde la empresa que está declarando este formulario, que está presentando este formulario, ha actuado como arrendataria, ¿no? No lo dice textualmente, pero digamos en la explicación de las casillas,
que publica SUNAT, ahí lo señala, ¿no? Debemos indicar acá los montos pagados o por pagar de todo el año 2022, ¿no? Y cuando nos indican eso, bueno, se entiende que corresponde a alquileres devengados durante el año 2022. Otro punto importante es que aquí deberemos informar a los arrendadores, ya sean estos que perciban rentas de primera categoría o de tercera, como sea. En ambos casos deberíamos informar aquí todos los arrendamientos que hemos suscrito. Y finalmente, estos arrendamientos deben incluir bienes muebles o bienes inmuebles. O sea, en general, toda la cuenta de arrendamientos debería estar ingresada en esta pestaña. Nos piden información acerca del tipo de documento del arrendador, el número de documento, la razón social o sus nombres y el monto anual del arrendamiento devengado durante todo ese periodo. Por ejemplo, si hemos suscrito un contrato de arrendamiento con una persona natural que genera rentas de primera categoría desde enero hasta diciembre, pero solamente le hemos pagado desde enero hasta septiembre, se me ocurre, ¿no? Y hay 3 meses pendientes. Entonces, aún así, tendremos que informar en esta pestaña los arrendamientos de todo el año, de los 12 meses del año. ¿Para qué? Para poder cumplir con la obligación. Lo mismo debería hacer con el perceptor de rentas de tercera categoría, con el arrendador que percibe rentas de tercera categoría, ¿no? Hay que informar de todo el año. ¿Qué más? ¿Qué más? Cuando entramos a la opción de mermas y desmedros, esta pestaña nos pide información acerca de si hemos deducido mermas o si hemos deducido desmedros, ¿no? El reglamento de la ley del impuesto a la renta, creo que por aquí está, acá, define las mermas como, a ver, ¿dónde está? Creo que no lo pusimos. Bueno, hay veces solemos confundirnos entre el concepto de mermas y el concepto de desmedros. Lo que sí resulta claro es que cuando hay mermas se requiere un informe técnico. ¿Por qué? Porque el bien desaparece, no existe generalmente, ¿no? O de repente se destruye por la propia naturaleza del bien. Pero en el caso de los desmedros, ahí no, el bien no desaparece, no se destruye. El bien sigue existiendo, pero ya queda inhabilitado para poder ser vendido o utilizado en las actividades que la empresa pensó. Entonces, hay una diferencia muy importante entre el concepto mermas y desmedros. El Tribunal Fiscal, desde hace algunos años, hace una precisión muy importante en el caso de mermas, ¿no? Dice que en el caso de mermas el bien desaparece como lo hemos dicho hace un momento. Pero en el caso de desmedros, el bien, si bien es cierto, no desaparece, todavía tiene un valor recuperable. Y de ahí, eso explica el por qué SUNAT exige que el bien se destruya para que pueda ser deducido. Recuerden ustedes que en el caso de mermas, para que éstas sean deducibles tributariamente, se exige un informe técnico emitido por profesional independiente, competente y colegiado, o por el organismo técnico correspondiente. Este informe debe contener por lo menos la metodología empleada y las pruebas realizadas, ¿no? Para llegar a esa estimación de mermas. ¿Cuándo hay una merma? Por ejemplo, este es un caso muy típico, combustibles. Un grifo que compra combustible para vender generalmente tiene mermas. ¿Por qué? Porque el combustible tiende a evaporarse, ¿no? No todo, pero bueno, una parte se evapora. Entonces, eso es un caso de merma. Por eso es que se requiere un informe técnico, ¿no? Ese informe técnico va a señalar, bueno, pues en el mes de julio del año 2022, por el clima, por razones X, el porcentaje de mermas puede ser del 3%, se me ocurre, ¿no? O sea, si la empresa compró 1000 galones, o sea, resultaría razonable que el 3% de esos 1000 galones puedan evaporarse y por tanto existe una merma. Entonces, el informe técnico nos va a dar esas pautas, ¿no? Claro, no vamos a deducir lo que señala el informe técnico. Lo que hace este documento es establecer un estándar. Eso es la merma razonable. Puede ser que nuestra merma sea menor
o puede ser que la merma sea mayor, pero el límite es lo que establece el informe técnico y de esa forma vamos a deducir. En tanto que en los desmedros mencionábamos que el bien queda inutilizado para el fin que la empresa tenía previsto. Sin embargo, el bien todavía tiene un valor. Puede venderse, quizás ya no al mismo valor que se pretendía dar al inicio, pero sí podría recuperar algo de valor. Esa es la razón, explica el Tribunal Fiscal en algunas resoluciones, por la que la ley tributaria exige que esos bienes se destruyan ante notario, incluso ante el notario público, para que pueda ser deducible la pérdida, ¿no? Cosa que no sucede con las mermas. O sea, ¿qué vamos a destruir cuando no hay nada, ¿no? Cuando no hay nada. Entonces, en el caso de las mermas hemos mencionado que se requiere un informe técnico, pero en el caso de los desmedros no. En el caso de los desmedros resulta muy importante la destrucción. Inicialmente, el reglamento de la ley del impuesto de la renta exige que esa destrucción se efectúe ante notario o juez de paz, a falta de aquel, pero hay que informar a la SUNAT la fecha de la destrucción. Hay que comunicar a la SUNAT previamente que en un plazo no menor de 2 días hábiles anteriores a la fecha en que se llevará a cabo la destrucción de los bienes. ¿Okay? Ya SUNAT se encargará, verá si es que resulta necesario que algún personal de esta entidad se acerque a presenciar la destrucción o no. Pero inicialmente es eso, tenemos que comunicar a la SUNAT 2 días hábiles antes, por lo menos, de la destrucción a la SUNAT, ¿no? Indicándole cuál es la fecha de la destrucción, indicándole cuál es el lugar, entre otra información mínima. Y esta destrucción tiene que hacerse ante notario, ¿no? Esa es la regla. Sin embargo, cuando el costo de las existencias a destruir, sumado al costo de las existencias destruidas con anterioridad en el mismo ejercicio, sea de hasta 10 UITs, ¿no?, que para el año 2022 debería ser 46.000 soles, la SUNAT aceptará como prueba la destrucción de las existencias sustentada en un informe no técnico, un segundo por favor, en un informe que debe contener cierta información. El reglamento precisa cuál es esa información, siempre que el acto de destrucción se comunique previamente a la SUNAT en un plazo de 2 días hábiles anteriores a la destrucción. Es decir, cuando el valor de los bienes en desmedro que yo pretendo destruir no supera las 10 UITs, ¿no?, tanto la de la que voy a destruir como lo que hubiera destruido, la suma total, si no supera las 10 UITs, entonces puedo optar por no hacer la destrucción frente a notario, sino directamente hago la destrucción previa comunicación a SUNAT y adicionalmente elaboro un informe con cierta información mínima acerca de la destrucción de los bienes. Y adicionalmente hay que presentar ese informe que elaboremos a la SUNAT. De esa manera me evitaría la destrucción frente a notario, ¿no? ¿Y por qué la Administración Tributaria optó, o bueno, el Ministerio de Economía y Finanzas optó por establecer este procedimiento alterno? Porque esta normativa, este cambio se dio en el año 2020, en plena época del COVID, en donde no era posible pues trasladar a notarios, a personal y a la misma SUNAT al lugar de la destrucción, ¿no? Por lo que ustedes ya saben, por la imposibilidad de contagios y todo eso. Y además también con la finalidad de que las empresas no desembolsaran importantes sumas de dinero para contratar a un notario público. Un notario cuesta cierta cantidad importante de dinero. Entonces, esa fue la razón detrás por la que se permitió que la destrucción se haga sin la presencia de un notario, ¿no?, bajo ciertas condiciones. Entonces, habiendo visto esto, en la pestaña de mermas y desmedros vamos a informar si la empresa está deduciendo, la empresa que está declarando, está deduciendo mermas o desmedros según lo que hemos analizado. Si
Si la empresa ha deducido mermas durante el 2022, tendrá que marcar sí y tendrá que ingresar información respecto de la merma, respecto del informe técnico que sustenta esa merma. Tendrá que indicar quién elaboró ese informe técnico, tendrá que indicar cuál es el número de informe técnico, la fecha del informe técnico, el tipo del documento de la persona que elaboró, entre otra información mínima. Y en el caso de los desmedros, por acá creo que está, bueno, no lo puse. Y en el caso de los desmedros, una información similar, pues, cuál es la fecha de la destrucción, eh, cuál es el lugar, cuál es el notario, quién es el notario que presenció la destrucción, de ser el caso. Entonces, ahí varía, ¿no? Pero esta pestaña solamente la informamos, ingresamos información en tanto la empresa esté deduciendo mermas y desmedros. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Regalías a beneficiarios no domiciliados. Esta es una pestaña interesante porque lo que nos indica o lo que nos exige es ingresar información acerca de todas las regalías que hemos contratado con sujetos domiciliados en el país. Por ejemplo, quizás por ahí hubo alguna empresa o alguna persona que me ha cedido su marca. Una persona domiciliada aquí en el país, pero que me ha cedido su marca para yo explotarla. Y en contraprestación a esa cesión yo le pago regalías. El concepto de regalías implica el pago por el uso de intangibles. Entonces, siendo así, si durante el año 2022 yo he pagado, es más, he devengado regalías en ese periodo, yo tendría que ingresar o tendría que marcar a la opción sí e ingresar toda la información vinculada con esos beneficiarios. ¿Quiénes fueron? ¿Cuál es la fecha del contrato, de ser el caso? ¿Cuál es el tipo de documento? ¿Cuál es el número de documento? Nombre del beneficiario domiciliado, así como el monto devengado. A propósito de esto, me parece que el año pasado, el año pasado, por ahí hubo una resolución del Tribunal Fiscal que confirmaba un reparo por regalías que había efectuado la administración tributaria. ¿En qué consistía el caso? El caso más o menos era así. Hubo una empresa, ¿okay?, que fabricaba zapatos y esta empresa, desde que se constituyó, comenzó a tener publicidad respecto de la marca que utilizaba para los zapatos que vendía. O sea, generó una marca interna. Eh, Luego de algunos años, la marca comenzó a crecer y tuvo presencia en el mercado. Como el accionista, digamos, de la empresa mayoritario, no tuvo mejor idea que ir a Indecopi e inscribir la marca a su nombre, ¿no? Inscribir la marca que había, digamos, diseñado, que había desarrollado la empresa, pero en este caso a nombre de la persona natural, a nombre del accionista mayoritario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de posteriormente cederle a la empresa. Si yo ya soy propietario, soy titular de la marca en Indecopi, nadie más puede utilizar esa marca. Entonces esa persona natural hizo la inscripción y luego firmó un contrato con su propia empresa. ¿Para qué? Para cederle la marca. Y a cambio la empresa le debía pagar unas regalías. Estaba utilizando la empresa un intangible. Entonces la empresa fue materia de fiscalización y la SUNAT le reparó el gasto. Le reparó el gasto, ¿por qué razón? Porque la empresa no pudo acreditar la necesidad de incurrir en ese gasto por regalías, habida cuenta de toda esta historia que les he comentado, ¿no? Van al Tribunal Fiscal y el Tribunal Fiscal confirmó el reparo de SUNAT. Claro, no es tan fácil hacer lo que hizo esta persona, ¿no? Las marcas, si yo pago regalías, es porque hay una razón fundamental, ¿no? Lo que hizo esta empresa quizás quiso aprovecharse de la situación, me parece, ¿no? Me parece. Pero bueno, volviendo al concepto de regalías, es si hemos pagado alguna regalía por marcas, por uso de software incluso,
deberíamos informar aquí.